Cain no era un hombre de muchas palabras. Tampoco era un hombre de muchos amigos. En Piedraseca, el pueblo fronterizo donde vendía caballos cada martes, la gente lo conocía como el Silencioso. Algunos decían que había matado a un hombre en Texas. Otros juraban que era un desertor del ejército. La verdad era más simple y más dolorosa, pero Cain nunca la compartía. Los secretos eran más seguros guardados en el pecho, como balas en una recámara. Ese martes de agosto comenzó como cualquier otro. Cain había traído 5 caballos al mercado, animales fuertes que él mismo había domado. El sol todavía no alcanzaba su punto más cruel cuando llegó, pero ya el aire vibraba con ese calor seco que hace que los hombres busquen sombra y las mujeres se abaniquen bajo los toldos de lona. El mercado de Piedraseca era un hervidero de vida. Rancheros regateando por herramientas, mujeres comprando telas, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Cain amarró sus caballos al poste y se recargó contra el comedero, observando. Siempre observando. Antes de continuar con esta historia, si están disfrutando del relato, suscríbanse al canal. Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos escuchan. Déjenos un comentario con su país. Eso nos motiva enormemente. Fue entonces cuando Cain la vio por primera vez. No llegó en caballo ni en carreta. Simplemente apareció entre la multitud, caminando con pasos seguros, como si el mercado fuera suyo. Era apache, eso era evidente. Llevaba un vestido de piel de venado decorado con cuentas, y su cabello negro caía en 2 trenzas gruesas sobre sus hombros. Pero no era su ropa lo que llamaba la atención. Era su postura, su mirada. Mientras otros indios que venían a comerciar mantenían los ojos bajos, evitando problemas, esta mujer miraba directamente a los ojos de cualquiera que se cruzara en su camino. Llevaba cestas tejidas y pieles para intercambiar, y se movía de puesto en puesto con la confianza de alguien que no tenía nada que temer, o que ya había perdido tanto que el miedo se había vuelto irrelevante. Cain apartó la mirada. No era asunto suyo, tenía caballos que vender. Pero el destino, o tal vez simplemente la mala suerte, tenía otros planes. Los 3 hombres aparecieron como buitres sobre carroña. Cain los conocía de vista. Vaqueros borrachos del rancho Morrison, siempre buscando problemas. El más alto, un tipo con barba roja y dientes podridos, se plantó frente a la mujer apache, bloqueándole el paso. «Miren lo que tenemos aquí», dijo con voz pastosa. «Una india vendiendo nuestras pieles». «Son mis pieles», respondió ella en perfecto español. Su voz era tranquila, pero firme como el acero. «¿Tus pieles?». El hombre escupió en el suelo. «Todo lo que tienen ustedes, los apaches, lo han robado. Así que técnicamente, estas pieles son nuestras». Los otros 2 hombres rieron, acercándose para formar un semicírculo amenazante. Algunos comerciantes miraban nerviosamente, pero nadie se movió. En Piedraseca, meterse en problemas con indios era la forma más rápida de ganarse enemigos. Cain sintió esa vieja sensación en el pecho, ese tirón que le decía, «Aléjate. No es tu problema». Había aprendido hacía mucho tiempo que ser héroe solo te conseguía una tumba temprana. Pero entonces el hombre de la barba roja agarró una de las cestas. «Creo que me llevaré esto como compensación». La mujer no gritó, no suplicó. Simplemente le clavó un cuchillo en la mano. El alarido del hombre rasgó el aire del mercado. La sangre brotó entre sus dedos mientras soltaba la cesta. Sus compañeros reaccionaron de inmediato, uno sacando su revólver, el otro lanzándose sobre ella. Y Cain, contra toda lógica, contra toda su experiencia, se movió. No pensó. Si hubiera pensado, habría permanecido junto a sus caballos. Pero algo en la forma en que esa mujer se mantenía firme, en cómo no había temblado ni siquiera cuando sacó el cuchillo, le recordó a alguien. A un fantasma que había intentado enterrar hacía años.
Su puño conectó con la mandíbula del hombre del revólver antes de que pudiera disparar. El arma cayó al suelo. Kane giró, bloqueando el golpe del tercer hombre, y respondió con un codazo en las costillas que lo dejó sin aire. El del barba roja, sosteniendo su mano sangrante, bramó de furia y cargó contra Kane como un toro herido. Ambos cayeron al suelo, rodando entre el polvo. Puños volaban, la gente gritaba, los caballos relinchaban asustados. Kane sintió un golpe en el ojo, otro en las costillas. Pero él también estaba conectando. Y aunque estos tipos eran tres, estaban borrachos y él no. Cuando finalmente terminó, los tres hombres yacían en el suelo, gimiendo. Kane se levantó, escupiendo sangre, su camisa rasgada. El mercado entero estaba en silencio, observando. Se volvió hacia la mujer apache. Ella había recogido sus cestas y lo miraba con una expresión imposible de descifrar. «No te debo nada», dijo ella, y se dio la vuelta. Kane la vio alejarse entre la multitud, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Se limpió la sangre del labio y regresó a sus caballos, ignorando las miradas. Esa debería haber sido el fin de la historia. Pero a la mañana siguiente, cuando Kane salió de su cabaña al amanecer, ella estaba ahí, de pie junto al corral, esperando. La luz del sol naciente la iluminaba por detrás, dándole un halo dorado. Kane se detuvo en el porche, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Ella dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron. Y entonces, con una voz clara que atravesó el aire de la mañana como una flecha, dijo: «Debemos tener un hijo juntos». Kane dejó caer la taza. El café se derramó sobre las tablas de madera, formando un charco oscuro. Su mente se quedó completamente en blanco, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. La mujer apache no sonrió. No pareció sorprendida por su reacción. Simplemente se quedó ahí, esperando una respuesta a la propuesta más extraña que Kane había escuchado en sus 32 años de vida. Kane tardó 5 segundos completos en encontrar su voz. Cuando finalmente habló, las palabras salieron ásperas, incrédulas. «¿Qué acabas de decir?» La mujer apache no retrocedió. No bajó la mirada. Permanecía ahí, en medio del patio de su cabaña, con la misma determinación con la que había enfrentado a esos borrachos el día anterior. «Debemos tener un hijo», repitió, como si estuviera discutiendo el precio de una piel. «Juntos». Kane pasó una mano por su rostro. Tal vez todavía estaba dormido. Tal vez los golpes de ayer le habían revuelto el cerebro más de lo que pensaba. Recogió los fragmentos de la taza rota, más para ganar tiempo que por otra razón. «Mira, no sé qué tipo de broma es esta, pero...» «No es una broma». La firmeza en su voz lo hizo detenerse. Kane la estudió realmente por primera vez. A la luz del día, podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos, las marcas de alguien que había vivido bajo el sol y el viento. No era una niña. Era una mujer, probablemente cercana a su propia edad. Y en sus ojos había algo que él reconocía demasiado bien. Desesperación disfrazada de fuerza. «¿Cómo te llamas?», preguntó Kane finalmente. «Yuma». «Yuma». Dejó escapar un suspiro largo. «Mira, Yuma, no sé qué te hizo pensar que esto...» Hizo un gesto vago entre ambos. «Pero te equivocaste de hombre». «No me equivoqué». «Ah, ¿no?». Kane sintió que la frustración crecía en su pecho. «¿Y por qué yo? ¿Porque ayer me metí en una pelea que no era mía? ¿Eso me convierte en candidato para esto?» Yuma dio 2 pasos hacia él. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que Kane pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Ayer pudiste quedarte junto a tus caballos», dijo ella. «Era lo más seguro, lo más inteligente, pero no lo hiciste.
Te moviste cuando nadie más lo hizo. No por recompensa. No porque te lo pidieran. Lo hiciste porque era lo correcto. Eso no significa que... Mi pueblo está muriendo, lo interrumpió Yuma, y por primera vez, Cain escuchó una grieta en esa voz de acero. No en batalla. No con honor. Estamos desapareciendo como humo en el viento. Hace 2 años éramos 50, luego 30, ahora somos 12. 12, Cain. Él parpadeó, sorprendido de que supiera su nombre. Yuma captó su expresión y continuó. Pregunté sobre ti ayer, en el mercado. La gente habla. Dicen que vives solo, que no tienes familia, que hace 3 años llegaste a Piedra Seca con 3 caballos y nada más, que nunca hablas de tu pasado. Cain sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban. No le gustaba que investigaran sobre él. Mi pasado no es asunto tuyo. Tienes razón. No lo es. Yuma cruzó los brazos. Pero el futuro podría serlo. Estás loca. Tal vez. Algo parecido a una sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos. Pero también estoy desesperada. Y la desesperación hace que la gente sea honesta. Cain se volvió, caminando hacia el corral. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Sus caballos levantaron las cabezas cuando se acercó, y él acarició el cuello del más cercano, buscando consuelo en la familiaridad del gesto. ¿Por qué un hijo?, preguntó sin voltear. ¿Por qué no simplemente seguir adelante? Encontrar otro lugar, otra forma de vivir. Porque mi hermano, el último hombre joven de nuestra tribu, murió hace 6 meses. La voz de Yuma era plana ahora, vaciada de emoción. Una serpiente de cascabel. Los otros hombres que quedan tienen más de 60 años. Las mujeres somos 7, pero solo 3 podemos tener hijos. Y los hombres blancos. Su voz se endureció. Los hombres blancos en los pueblos solo quieren usarnos y desecharnos. Tú eres diferente. No me conoces. Sé suficiente. Cain se dio la vuelta para enfrentarla. ¿Y qué hay de amor? ¿Respeto? ¿No significa nada de eso para ti? Por primera vez, Yuma bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. El amor es un lujo para personas que tienen futuro. Nosotros solo intentamos sobrevivir. Las palabras golpearon a Cain más fuerte que cualquiera de los puños de ayer, porque él sabía exactamente a qué se refería. Hacía 3 años, él también había estado en ese lugar donde la supervivencia era lo único que importaba. No, dijo finalmente. Lo siento, pero no. Yuma asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Entiendo. Se dio la vuelta para irse, pero Cain habló antes de que pudiera detenerse. ¿Qué pasará con tu gente? Ella se detuvo, pero no se volvió. Seguiremos hasta que no podamos más. Tal vez 2 años, tal vez 5. Y entonces los niños en las escuelas leerán sobre los Apache en libros de historia, como si nunca hubiéramos sido reales. Algo se retorció en el pecho de Cain, una vieja herida que pensó que ya había cicatrizado. El recuerdo de un incendio, gritos, el olor a humo y a muerte, su esposa, su hija de 4 años, los rostros que veía cada noche antes de dormir. ¡Espera! Su voz sonó áspera, rota. Yuma se detuvo. Se volvió lentamente. Cain cerró los ojos, preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. O tal vez, solo tal vez, hacer algo que finalmente le diera un propósito a los últimos 3 años de existencia vacía. Si hago esto, dijo lentamente, y digo, sí. Hay condiciones. Algo brilló en los ojos de Yuma. ¿Esperanza? ¿Alivio? Escucho. No será así.
Kane hizo un gesto vago. No seré solo un semental. Si vamos a traer un niño al mundo, lo haremos bien. Vivirás aquí 3 meses. Nos conoceremos como personas. Y si después de eso todavía quieres seguir adelante, entonces hablaremos. Yuma lo estudió durante un largo momento. Kane podía ver los cálculos detrás de sus ojos, pesando opciones, considerando riesgos. 3 meses, dijo finalmente. Pero después, el niño viene conmigo, a mi tribu. Esa es mi condición. Kane sintió una punzada de algo. ¿Dolor? ¿Pérdida anticipada? Pero asintió. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yuma extendió su mano. Kane la miró por un momento, luego la tomó. Su piel era cálida, callosa por el trabajo. Un apretón firme, como sellando un trato de negocios. Que, supuso Kane, era exactamente lo que era. Cuando ella soltó su mano, Kane señaló hacia la cabaña. Hay una habitación extra, pequeña, pero limpia. Es tuya. Yuma asintió. Iré por mis cosas. ¿Cuántas cosas tienes? Por primera vez, algo parecido a humor genuino apareció en su rostro. No muchas. Cuando tu pueblo está desapareciendo, aprendes a viajar ligero. La observó alejarse, caminando con esa misma confianza que había notado ayer en el mercado. Cuando desapareció tras la colina, Kane se sentó pesadamente en los escalones del porche. ¿Qué acababa de hacer? Miró hacia el cielo de la mañana, buscando respuestas que sabía que no vendrían. Tal vez estaba loco. Probablemente estaba loco. Pero por primera vez en 3 años, desde que había perdido todo, sentía algo más que el entumecimiento constante que se había convertido en su compañero. Sentía terror. Y extrañamente, también sentía algo parecido a la esperanza. Yuma regresó al anochecer con una mochila de cuero desgastado y una manta enrollada. Eso era todo. Kane la observó desde el porche, una taza de café enfriándose en sus manos, mientras ella se acercaba con pasos silenciosos. Incluso en la penumbra, caminaba como si conociera cada piedra del camino. La habitación está lista, dijo Kane, señalando con la barbilla hacia la cabaña. Hay una lámpara de aceite en la mesa. El pozo está detrás de la casa. Yuma asintió y entró sin decir palabra. Kane escuchó sus pasos en el interior, el crujido de la cama cuando dejó sus cosas. Luego silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar los grillos y el susurro del viento entre los álamos. Se preguntó si había cometido un error terrible. Los primeros días fueron extraños, incómodos. Kane se levantaba al amanecer, como siempre, y encontraba a Yuma ya despierta, sentada en el porche con las piernas cruzadas, mirando hacia el este. Ella nunca explicaba qué hacía, y él nunca preguntaba. Desayunaban en silencio. Pan, huevos cuando había, café negro y amargo. Kane trabajaba con los caballos. Yuma. Bueno, al principio no sabía qué hacía Yuma. Desaparecía durante horas y regresaba con hierbas, raíces, a veces un conejo. El tercer día, Kane la encontró en el corral, parada junto a su caballo más salvaje, el alazán que ningún comprador había querido. Cuidado con ese, advirtió. Muerde. Yuma lo miró con una expresión que podría haber sido diversión. ¿No me morderá? Y tenía razón. El caballo, que había pateado a 2 hombres el mes pasado, se quedó quieto bajo sus manos. Yuma le susurraba algo en apache, palabras que Kane no entendía, pero el tono era como miel. Suave, tranquilizador. El caballo bajó la cabeza, permitiéndole tocar su hocico. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Kane, genuinamente sorprendido.
Los caballos sienten el miedo, la ira. Yuma acarició el cuello del animal. No tengo ninguna de esas cosas para él, solo respeto. Cain la observó trabajar durante la siguiente hora. Había algo hipnótico en la forma en que se movía alrededor del caballo, sin prisa, sin fuerza. Para cuando terminó, el alazán comía de su mano como un potro domesticado. «Podrías venderlo ahora», dijo Yuma. «Por buen precio». Cain se rascó la barbilla, pensativo. «¿Podrías hacer eso con los otros?» «Sí». «Entonces tenemos un trato. Tú trabajas con los caballos difíciles. Yo me encargo del resto, y dividimos las ganancias». Yuma ladeó la cabeza, estudiándolo. «No necesito tu dinero. No es caridad, es trabajo. Y el trabajo se paga». Por primera vez, Cain vio algo parecido a respeto en sus ojos. «Está bien», dijo ella. «Trato». Esa noche, durante la cena, el silencio se sintió un poco menos pesado. Las semanas pasaron. Lentamente, como miel derramándose, el ritmo de sus vidas comenzó a sincronizarse. Cain se levantaba temprano, pero Yuma ya estaba despierta. Preparaban café juntos, moviéndose alrededor de la cocina en una danza silenciosa de familiaridad creciente. Ella aprendió dónde guardaba él las tazas. Él aprendió que a ella le gustaba su café con un toque de miel. Trabajaban con los caballos hasta el mediodía. Cain tenía que admitir que Yuma era mejor que él con los animales. Mucho mejor. Los caballos que le habían tomado semanas domesticar, ella los calmaba en días. Había una conexión ahí que él no podía explicar. «Mi padre era criador de caballos», dijo Yuma una tarde, mientras cepillaba a un Mustang gris. «Antes de que los soldados vinieran. Me enseñó que los caballos son como personas. Cada uno tiene su propio corazón, su propio miedo. Si entiendes eso, puedes entenderlos a todos». Era la primera vez que hablaba de su pasado. Cain dejó de trabajar, esperando que continuara. Pero ella no dijo nada más, y él no presionó. En las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, se sentaban bajo el porche. Cain le enseñó a leer. Al principio, Yuma se resistió. «No necesito tus letras blancas». «No son mis letras», respondió Cain. «Son solo letras, y en este mundo, alguien que puede leer tiene poder». Ese argumento la convenció. Resultó que Yuma aprendía rápido. Muy rápido. En 2 semanas ya estaba leyendo frases completas del único libro que Cain tenía. Una Biblia vieja que nunca abría. En un mes podía leer párrafos enteros, aunque tropezaba con las palabras más largas. «Esta historia es extraña», dijo una tarde, señalando una página. «Un hombre construye un barco gigante porque una voz se lo dice, y todos piensan que está loco, pero al final él tiene razón». Cain sonrió. Fue la primera vez que sonrió genuinamente en mucho tiempo. «Supongo que todas las historias sagradas son extrañas». Mi pueblo también tiene historias de inundaciones, dijo Yuma. Y de hombres que escuchan voces. Tal vez todos estamos contando la misma historia, solo que con palabras diferentes. Esa conversación se quedó con Cain durante días. Pero no todo era armonía. El pueblo empezó a hablar. Cain lo notaba cuando iba al mercado. Las miradas de reojo, los susurros que se detenían cuando él se acercaba. Una mañana, el sheriff apareció en su puerta. «Cain», dijo el sheriff Donovan, un hombre de barriga prominente y bigote gris. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre tu huésped». Donovan escupió tabaco al suelo. «La gente está hablando. No les gusta que tengas a un apache viviendo aquí». Cain sintió que la ira hervía en su pecho. «Lo que haga en mi propiedad es mi asunto». «Normalmente, sí,
Pero estos no son tiempos normales. Donovan se inclinó más cerca, bajando la voz. Hubo un ataque apache a un rancho, 3 días al norte. Mataron a 2 hombres. La gente está nerviosa. Yuma no tiene nada que ver con eso. Tal vez sí, tal vez no. Pero la percepción es lo que importa. Donovan suspiró. Mira, no te estoy pidiendo que la eches. Solo, ten cuidado. Y mantén un perfil bajo. Kane cerró la puerta más fuerte de lo necesario. Cuando se volvió, Yuma estaba en el pasillo, habiendo escuchado todo. «Puedo irme», dijo ella en voz baja. No. Kane. Dije que no. Se pasó una mano por el cabello. Hicimos un trato. 3 meses. Todavía queda tiempo. Yuma lo miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Esa noche, Kane no pudo dormir. Salió al porche y encontró a Yuma ya ahí, sentada en los escalones, mirando las estrellas. «No puedes dormir tampoco», dijo ella. No era una pregunta. Kane se sentó a su lado, dejando un espacio respetable entre ellos. Cuéntame sobre tu familia, dijo Yuma de repente. Tu verdadera familia, la que perdiste. Kane se tensó. Nunca hablaba de eso. Con nadie. ¿Cómo sabes que perdí a alguien? Porque reconozco esa mirada. Yuma volvió su rostro hacia él. La llevo yo también. La mirada de alguien que sobrevivió cuando otros no lo hicieron. Durante 5 minutos completos, Kane no dijo nada. Luego, como si alguien hubiera abierto una compuerta, las palabras comenzaron a fluir. Se llamaba Sara, mi esposa, y teníamos una hija, Emma, 4 años. Cabello rubio, rizado, siempre estaba riendo. Su voz se quebró. Hubo un incendio. En nuestra casa, en Colorado. Yo estaba en el pueblo, comprando suministros. Cuando regresé, no quedaba nada, solo cenizas. Yuma no dijo nada. No ofreció condolencias vacías ni intentó tocar su hombro. Simplemente se sentó ahí, presente, escuchando. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que Kane necesitaba. Por eso vine aquí, continuó, para alejarme de esos recuerdos. Pero los recuerdos te siguen, sin importar qué tan lejos corras. Sí, dijo Yuma suavemente. Lo hacen. Ella contó su propia historia entonces. De cómo vio a sus padres masacrados por soldados cuando tenía 12 años. De cómo huyó con su tribu hacia las montañas. De las décadas de correr, esconderse, sobrevivir. De ver cómo su gente se reducía, año tras año, hasta que casi no quedaba nadie. A veces pienso que los muertos son los afortunados, dijo Yuma. Ellos no tienen que cargar con esto. Kane miró hacia el cielo estrellado. Sin pensarlo, su mano encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron. Ninguno habló. No hacía falta. Permanecieron así hasta el amanecer. El tercer mes llegó con las primeras lluvias del otoño. Kane despertó una mañana y supo, sin necesidad de palabras, que todo había cambiado. Lo vio en la forma en que Yuma lo miraba durante el desayuno. En el silencio nuevo que se había instalado entre ellos. No era el silencio incómodo de los primeros días. Era algo diferente. Algo cargado de significado. Habían pasado 12 semanas desde que ella había aparecido en su puerta con esa propuesta imposible. 12 semanas de aprender a existir en el mismo espacio. De conversaciones nocturnas bajo las estrellas. De manos que se rozaban accidentalmente y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Kane sabía lo que sentía. Había luchado contra ello durante semanas, diciéndose que esto era solo un acuerdo temporal, que Yuma se iría,
que era mejor no permitir que su corazón se involucrara, pero el corazón, había descubierto, no obedece órdenes. Los 3 meses terminan mañana, dijo Yuma esa noche, mientras lavaban los platos después de la cena. Kane dejó de secar el plato que tenía en las manos. Lo sé. Todavía quiero tener un hijo. Su voz era firme, pero Kane detectó algo más debajo. Incertidumbre, tal vez. ¿Tú todavía estás de acuerdo? Kane se volvió para mirarla. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras suaves en su rostro. En algún momento de estos 3 meses, Yuma había dejado de ser la mujer apache y se había convertido simplemente en Yuma, la persona que conocía cómo le gustaba su café, que se reía cuando él contaba historias malas, que trabajaba tan duro como él y nunca se quejaba. Sí, dijo finalmente. Estoy de acuerdo. Algo brilló en los ojos de Yuma. Alivio. Y algo más que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Esa noche, bajo el mismo techo donde habían dormido en habitaciones separadas durante 3 meses, todo cambió. No hubo torpeza, no hubo prisa. Solo 2 personas solitarias encontrando consuelo en los brazos del otro, sabiendo que esto podría ser lo único que compartirían antes de que el destino los separara nuevamente. Kane despertó al amanecer con Yuma acurrucada contra su pecho. Su cabello negro se extendía sobre la almohada como tinta derramada. La observó dormir, memorizando cada detalle de su rostro. Porque sabía lo que vendría después. El acuerdo era claro. El niño iría con ella. Y probablemente él nunca volvería a verla. La idea le atravesó el pecho como una flecha. Las semanas siguientes fueron las más felices que Kane había experimentado en años. Y también las más dolorosas, porque cada momento de felicidad venía con el conocimiento de que era temporal. Yuma se quedó. Trabajaron juntos. Comieron juntos. Durmieron juntos. A los ojos del pueblo, su situación se volvió aún más escandalosa. Pero a Kane ya no le importaba lo que pensaran. Fue Yuma quien notó los cambios primero. Los mareos matutinos, el cansancio, la forma en que su cuerpo comenzaba a cambiar sutilmente. Una tarde, mientras Kane reparaba una cerca, ella se acercó con una mano en su vientre todavía plano. «Está creciendo», dijo simplemente. «Nuestro hijo». Kane dejó caer el martillo. Se arrodilló frente a ella, colocando sus manos temblorosas sobre su vientre. No había nada visible todavía, pero sabía que ella tenía razón. Algo en la forma en que lo dijo, la certeza en su voz. «Yuma, yo...» comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Ella colocó su mano sobre la de él. «Lo sé», susurró. «Yo también». No dijeron, «Te amo». Esas palabras eran demasiado grandes, demasiado aterradoras, pero ambos sabían lo que habían dejado sin decir. Esa noche, acostados en la oscuridad, Kane finalmente encontró el coraje para decir lo que había estado pensando durante semanas. «No tienes que irte. Puedes quedarte. Los 3 podemos quedarnos». Yuma se quedó quieta por tanto tiempo que Kane pensó que tal vez se había dormido. Luego sintió la humedad de sus lágrimas contra su pecho. «Mi gente me necesita», dijo con voz rota. «Hice una promesa. Este niño es su futuro, su única esperanza». «¿Y qué hay de tu futuro? ¿De tu esperanza?» «Mi esperanza murió hace mucho tiempo, Kane. Ahora solo sobrevivo. Es lo que hago». Kane la sostuvo más fuerte, deseando poder detener el tiempo. Detener este momento antes de que todo se desmoronara. Pero el tiempo no se detiene para nadie. 2 meses después, cuando el vientre de Yuma apenas comenzaba a mostrarse, ella hizo su maleta. Kane la observó en silencio desde la puerta, cada movimiento de sus manos como un cuchillo en su corazón. «Podría ir contigo»,
dijo desesperadamente. Vivir con tu tribu. Ayudar. Yuma negó con la cabeza, y en sus ojos había tanto amor como tristeza. Los hombres blancos no son bienvenidos. Ya es suficientemente difícil que lleve a un niño de sangre mezclada. Si tú vinieras... Dejó la frase sin terminar, pero Cain entendió. Entonces, esto es adiós. Esto es adiós. Se besaron una última vez en el porche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Cain grabó cada detalle en su memoria. El sabor de sus lágrimas mezclado con las de él, la forma en que sus manos se aferraron a su camisa, el olor a salvia en su cabello. Cuando ella finalmente se alejó, caminando hacia las colinas donde su tribu acampaba, Cain no la siguió. Se quedó en el porche hasta que ella desapareció entre las sombras, hasta que ya no pudo distinguir su silueta del paisaje. Luego entró a la cabaña vacía y se derrumbó. Pasaron 2 meses en una niebla. Cain trabajaba mecánicamente, vendía caballos, comía cuando recordaba hacerlo, dormía poco. La cama olía a ella. La cocina tenía sus marcas. Cada rincón de la cabaña estaba lleno de fantasmas de su presencia. Fue una noche de tormenta cuando escuchó el caballo acercarse. Cain salió al porche, esperando ver a algún viajero perdido. En cambio, encontró a un guerrero apache, empapado por la lluvia, con una expresión de urgencia en su rostro. «Tú eres Cain», dijo en español entrecortado. «Sí». «Yuma. El bebé viene. Algo está mal. Ella te llama». Cain no esperó más explicaciones. No hizo preguntas. Ensilló su caballo más rápido de lo que jamás lo había hecho, agarró su rifle y siguió al guerrero hacia la noche tormentosa. Cabalgaron durante horas, adentrándose en territorio que Cain nunca había explorado. Las montañas se elevaban a su alrededor como gigantes dormidos. La lluvia golpeaba su rostro, pero apenas la sentía. Solo podía pensar en Yuma, en el niño, en que podría perderlos a ambos. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, escondido en un cañón profundo, Cain vio las caras desconfiadas de los pocos que quedaban. Ancianos, mujeres, niños, una tribu reducida a fantasmas de lo que alguna vez fue. Pero no había tiempo para pensamientos sobre eso. El guerrero lo condujo a una tienda donde escuchó gritos que helaron su sangre. ¡Yuma!, jadeó, entrando. Ella estaba acostada sobre pieles, su rostro retorcido en agonía, el sudor pegando su cabello a su frente. Una anciana estaba a su lado, murmurando palabras en apache, pero incluso Cain podía ver que algo estaba terriblemente mal. Yuma abrió los ojos cuando él entró. A través del dolor, una sonrisa débil tocó sus labios. «¿Viniste?», susurró. «Siempre», dijo Cain, arrodillándose junto a ella y tomando su mano. «Siempre vendría por ti». Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Cain sostuvo la mano de Yuma mientras ella luchaba, mientras gritaba, mientras lloraba. La anciana trabajaba con manos expertas, pero Cain podía ver la preocupación en su rostro arrugado. «El bebé está en la posición equivocada», tradujo el guerrero que lo había traído. «Ella dice que es peligroso, tanto para la madre como para el niño». Cain apretó la mano de Yuma más fuerte. «No te vas a morir», le dijo ferozmente. «¿Me escuchas? No te atreves a dejarme, no después de todo esto». Yuma intentó sonreír, pero otra contracción la golpeó. Finalmente, justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, llegó el momento. Con un último grito que resonó a través del cañón, Yuma empujó con toda la fuerza que le quedaba. Y entonces, milagrosamente, el llanto de un bebé llenó el aire. Un niño, pequeño, arrugado, perfecto. La anciana lo envolvió en una manta y se lo entregó a Cain. Él miró hacia abajo al rostro diminuto de su hijo
y sintió que algo en su pecho se rompía y se reconstruía simultáneamente. ¡Es hermoso!, susurró Yuma débilmente. Nuestro hijo es hermoso. Kane se volvió hacia ella, sonriendo a través de las lágrimas, listo para compartir este momento perfecto. Y entonces, escuchó los gritos afuera. ¡Soldados! ¡El sheriff y sus hombres están aquí! El corazón de Kane se detuvo. Miró a Yuma, vio el miedo en sus ojos. Luego miró al bebé en sus brazos. Su hijo. Su familia. Y supo que tendría que luchar por ellos. Kane entregó cuidadosamente el bebé a Yuma, sus manos temblando mientras lo hacía. Afuera, el caos crecía. Gritos en inglés. Órdenes barradas. El relinchar asustado de caballos. Y por encima de todo, la voz inconfundible del sheriff Donovan. Sabemos que estás ahí dentro, Kane. Sal con las manos arriba. Estás arrestado por conspiración con hostiles. Kane agarró su rifle y se asomó por la abertura de la tienda. El campamento apache estaba rodeado. Contó al menos 15 hombres, todos armados, posicionados en las rocas alrededor del cañón. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Un amanecer hermoso para lo que podría ser su último día. Kane. No. Susurró Yuma desde atrás, su voz débil pero firme. No luches. Entrégate. Salva tu vida. Él se volvió hacia ella. Yuma sostenía a su hijo contra su pecho, tan frágil, tan agotada después del parto. Y sin embargo, sus ojos ardían con esa misma fuerza que lo había atraído desde el principio. No voy a dejarte, dijo simplemente. Entonces todos moriremos aquí. Kane apretó la mandíbula. Ella tenía razón. Si disparaba, si iniciaba una batalla, los hombres del sheriff los masacrarían. La tribu estaba demasiado débil, demasiado pequeña. No tenían oportunidad. Pero rendirse significaba la cárcel. O peor, la horca. Y Yuma y el bebé serían llevados a alguna reserva, separados, olvidados. «¡Tienes un minuto, Kane!», gritó Donovan. «Después entraremos a sacarte». Kane cerró los ojos, buscando una solución que no existía. Y entonces escuchó un sonido. Débil al principio, luego más fuerte. Cascos de caballos. Muchos cascos. Se asomó nuevamente y su corazón saltó. Desde el otro extremo del cañón, un grupo de jinetes apache emergía de entre las rocas. No eran 12, eran al menos 30. Guerreros que Kane no había visto en el campamento, probablemente cazando o explorando cuando él llegó. El guerrero que lo había traído hasta aquí salió de la tienda. Vio a los recién llegados, y una sonrisa feroz cruzó su rostro. «Mi hermano», dijo en español, «trajo ayuda de las otras bandas». Escucharon los disparos de advertencia. Los hombres del sheriff también los vieron. Kane observó cómo su confianza se evaporaba. Ya no era una masacre fácil. Ahora era una lucha de verdad. Y estaban en territorio apache, rodeados por rocas que conocían cada guerrero. Donovan gritó algo a sus hombres. Hubo confusión, pánico. Algunos querían retirarse. Otros insistían en atacar. Kane tomó su decisión. Salió de la tienda con las manos en alto, pero su rifle todavía colgaba de su hombro. Caminó hasta el centro del claro, donde todos pudieran verlo. «¡Donovan!», gritó. «No tiene que ser así». El sheriff, desde su posición detrás de una roca, asomó su cabeza. «Ya es tarde para negociar, Kane. Violaste la ley. Vives con salvajes. Tengo un hijo recién nacido ahí dentro». La voz de Kane resonó a través del cañón. «Un bebé que no ha hecho nada malo. ¿Vas a matarlo? ¿Vas a matar a una mujer que acaba de dar a luz?» Hubo un momento de silencio. Kane sabía que algunos de los hombres de Donovan tenían conciencia. Tenían familias,
No todos eran asesinos. La ley es la ley, respondió Donovan, pero su voz sonaba menos segura. La ley dice que puedo vivir donde quiera. Kane dio un paso adelante. No he atacado a nadie. No he robado nada. Solo estoy aquí porque la mujer que amo necesitaba ayuda. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La mujer que amo. Las había dicho en voz alta, frente a todos. Ya no había vuelta atrás. Uno de los hombres del sheriff, un joven que Kane reconoció del pueblo, bajó su arma. Sheriff, esto no está bien. No vine aquí para matar bebés. Cierra la boca, Miller. Pero el daño estaba hecho. Otros hombres comenzaron a murmurar. Kane podía ver la duda extendiéndose entre ellos como fuego en pasto seco. Les doy una opción, gritó Kane. Déjenos ir. Nos iremos de este territorio. Cruzaremos la frontera a México. Nunca más nos verán. O pueden intentar matarnos, y les garantizo que la mitad de ustedes no saldrá vivo de este cañón. Los guerreros apache, como para enfatizar su punto, aparecieron en las rocas circundantes. Flechas preparadas, rifles apuntando. Era una demostración impresionante de fuerza. Donovan miró a su alrededor, calculando las probabilidades. Kane podía ver la lucha interna en su rostro. El orgullo contra el sentido común. La ley contra la supervivencia. Finalmente, el sheriff escupió al suelo. Tienes hasta el atardecer para estar fuera de territorio americano. Si alguna vez te veo de este lado de la frontera otra vez, te arrastraré hasta la horca yo mismo. ¿Entendido? Kane asintió, sin atreverse a creer que realmente funcionó. Entendido. Donovan hizo una señal a sus hombres. Lentamente, reacios, comenzaron a retirarse. Kane permaneció inmóvil hasta que el último de ellos desapareció por el borde del cañón. Solo entonces se permitió respirar. Se volvió hacia la tienda. Yuma estaba en la entrada, sosteniendo a su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que morirías, dijo ella. Kane caminó hacia ella y la envolvió en sus brazos, cuidadoso de no aplastar al bebé entre ellos. Prometí que siempre vendría por ti. No iba a romper esa promesa. El guerrero que lo había traído se acercó, colocando una mano en el hombro de Kane. Debes irte pronto. El sheriff podría cambiar de opinión. Kane asintió. Miró a Yuma, luego al bebé dormido en sus brazos. Vengan conmigo. Los tres, a México. Podemos empezar de nuevo. Yuma miró alrededor del campamento. A su gente. Los pocos que quedaban. Kane vio la lucha en sus ojos, la lealtad contra el amor, el deber contra el deseo. La anciana que había ayudado en el parto se acercó. Habló en apache, sus palabras suaves pero firmes. El guerrero tradujo. Ella dice que tu hijo necesita a su madre y a su padre. Dice que nuestra tribu ya está muriendo, pero ese niño puede vivir, puede crecer fuerte, puede recordar quiénes fuimos. Dice que debes ir. Las lágrimas de Yuma caían más rápido ahora. ¿Están seguros? La anciana asintió, colocando una mano arrugada en la mejilla de Yuma. Dijo algo más, y esta vez Kane no necesitó traducción. Era una bendición, una despedida. Tomó menos de una hora prepararse. La tribu les dio provisiones, una mula para cargar, mantas. Kane ensilló su caballo con manos temblorosas, todavía sin poder creer que esto estaba sucediendo realmente. Mientras Yuma se despedía de su gente, Kane sostuvo a su hijo por primera vez realmente. El bebé abrió los ojos, tan oscuros como los de su madre, y Kane sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. ¡Hola, pequeño!, susurró. Soy tu padre, y voy a protegerte. Te lo prometo. Finalmente, con el sol ya alto en el cielo,
Comenzaron su viaje. Cain a caballo, Yuma detrás de él, sosteniendo al bebé, la mula cargada con sus pertenencias. Los guerreros apache los escoltaron hasta el borde de su territorio. Luego se detuvieron. Cain se volvió una última vez. Vio a la anciana levantando su mano en despedida. Vio al guerrero que lo había salvado asintiendo con respeto. Vio el final de un pueblo, pero también el comienzo de algo nuevo. Cabalgaron hacia el sur durante 3 días. Cruzaron la frontera justo cuando el sol se ponía el tercer día, pintando el desierto mexicano en tonos de oro y púrpura. Cuando finalmente se detuvieron, en un pequeño valle con un arroyo y árboles, Cain ayudó a Yuma a desmontar. Ella se tambaleó, todavía débil del parto. Cain la sostuvo, y por un momento simplemente permanecieron así, los tres juntos, escuchando el murmullo del agua y el canto de los pájaros. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Cain, mirando al bebé dormido. Yuma pensó por un momento, luego sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Cain había visto en su rostro en días. Amanecer, dijo ella, porque él es nuestro nuevo comienzo, nuestro nuevo amanecer. Cain besó su frente, luego la frente del bebé. Amanecer, repitió. Es perfecto. Esa noche, mientras construía un fuego y Yuma alimentaba al bebé, Cain miró las estrellas sobre México. No sabía qué les deparaba el futuro. Probablemente sería difícil, probablemente habría más desafíos, más dolor. Pero por primera vez en años, desde que perdió a su primera familia, Cain sentía algo que había olvidado que existía. Esperanza. Y mirando a Yuma y a su hijo a la luz del fuego, supo que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Una familia nacida de la desesperación, forjada en el dolor, pero sostenida por algo más fuerte que todo eso. Amor.